Nuestro viaje comenzó en el árido desierto de Egipto. Fuimos testigos del surgimiento de las matemáticas en las civilizaciones más antiguas. Las vimos resurgir con un nuevo espíritu en Grecia, en donde resaltaron la lógica y los argumentos definidos. Después de eso, las matemáticas evolucionaron en Oriente. El número 0 fue creado por personas que amaban a sus dioses y creían en la eternidad. Y la invención de ese número los ayudó a cambiar el espíritu del hombre. Ahora vamos rumbo a Europa, en donde la matemática renació a un nivel completamente diferente. Las matemáticas y el origen de la civilización. Un adinerado aristócrata europeo escribe una carta. La carta contiene un problema matemático dirigido a los principales matemáticos del mundo. Este hombre es el matemático Johann Bernoulli. Está claro que sabe la solución, pero agrega esto. A través de este problema, debemos encontrar quiénes son los chicos y quiénes los adultos. Aquellos que sean capaces de resolverlo serán recordados. La solución deberá responderse en 6 meses. Los destinatarios de la carta de Bernoulli eran los matemáticos más notables del mundo. De hecho, así era como estaban escritos los sobres. Así fue como el problema fue recibido por las mentes matemáticas más brillantes de Europa. Alemania, Suiza, Francia. La carta fue enviada a distinguidos matemáticos de toda Europa. Sabemos que los medios de transporte no estaban tan desarrollados como lo están hoy. La entrega de las cartas llevó varios meses. El maestro matemático Johann Bernoulli entregó los problemas. Cualquiera que fuera capaz de resolver el desafío de Bernoulli se convertiría en el mejor de los mejores. El problema era simple. Hay 2 puntos, A y B. ¿Qué curva haría que un cuerpo se moviera del punto A al B usando la gravedad en menor tiempo posible? Si la respuesta fuese una línea recta, ni siquiera se habría molestado en preguntar. Un famoso filósofo estuvo entre los destinatarios. Era abogado, teólogo, diplomático y experto en números. Gottfried Wilhelm Leibniz, de Alemania, fue el primero en responder. Pero Bernoulli extendió el tiempo de entrega luego de no recibir una respuesta de alguien que él estaba seguro que respondería. De hecho, Bernoulli tenía a una persona en particular en mente con este problema.
La persona que debía recibir la carta vivía del otro lado del mar, en Inglaterra. Luego de un año, finalmente la carta llegó a sus manos. Desde el instante que abrió la carta de Bernoulli, supo que la prueba era para él. Como encargado de la Casa de la Moneda Británica, era un hombre muy ocupado. Pero un día, después del trabajo, resolvió el problema en unas pocas horas. Para entonces, solo 4 de estos pensadores habían podido resolver el problema y llegar a la respuesta correcta. A la mayoría les tomó un par de días o incluso semanas resolverlo. Pero este matemático británico lo resolvió mucho más rápido. Envió la solución nuevamente a Bernoulli, pero sin firmar. Su respuesta era correcta. Bernoulli sabía que esa respuesta la había enviado aquel hombre inglés. Y dijo la siguiente frase después de leerla: "Reconozco al león por sus garras". Ese león era el gran científico inglés Sir Isaac Newton. El primero en responder había sido Gottfried Leibniz, un enemigo de Isaac Newton. Estos dos se enfrentaron en la más feroz batalla en la historia de la matemática. El desafío de Bernoulli estaba en el corazón del conflicto entre Leibniz y Newton. La cuestión giraba en torno a lo que cada uno sabía sobre las cicloides. Una cicloide puede ser el camino creado por una bicicleta. Definamos un punto en la rueda de una bicicleta. Mientras la rueda gira, el punto crea una curva particular. Dicha curva se llama cicloide. El problema de Bernoulli consistía en saber de qué manera una pelota que rodaba hacia abajo descendía más rápidamente. Esta es una curva cicloide y esta es una línea recta. Voy a hacer rodar estas dos pelotas simultáneamente. ¿Lograron ver que la curva cicloide es más rápida que la línea recta? Si uno conoce el camino más rápido, quiere decir que conoce los valores mínimos. En otras palabras, sabe sobre cálculo. Bernoulli estaba probando a estos matemáticos para ver si sabían sobre cálculo. El enfoque de los eruditos en aquella época estaba en el mundo en movimiento y se realizaron muchos descubrimientos a partir de descubrir que había algo más rápido que una línea recta. La primera persona en registrar esta innovación fue el gran filósofo de la época.
No es fácil lograr ubicarse en una ciudad desconocida. El filósofo era de un pequeño pueblo ubicado a casi 500 kilómetros al sur de París. Estoy buscando una estación de tren. Seguí derecho por acá. ¿Allá? Y va a estar a tu derecha. Seguí 2 cuadras más. 2 cuadras más. ¿Llegas a la esquina? No importa a cuánta gente le pregunte, esto no es fácil. Ir derecho, doblar a la izquierda, ir hacia arriba. Ah, tengo que mirar hacia arriba. Finalmente encontré la estación de tren. De hecho, si conocemos 2 números, longitud y latitud, podemos encontrar cualquier ubicación en la Tierra. Si cambio mi ubicación, esos números también cambian. Ese descubrimiento no es tan antiguo. El filósofo, a quien voy a visitar, descubrió ese sistema. Este pueblo cambió su nombre en 1802 en honor a este gigante. El siglo XVII produjo algunos como Galileo Galilei, Kepler, Shakespeare y Montaigne. El filósofo René Descartes también era una de las mentes brillantes de la época. Pienso, luego existo. Esta es la más famosa frase que pronunció Descartes. En realidad, Descartes es más conocido como filósofo. Y entonces, ¿por qué apareció en la historia de las matemáticas? Uno entiende la razón cuando visita su casa. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido. Como puede ver, esta casa está situada en un pueblo tranquilo. Fue construida en el siglo XVI. Ahora se la considera un patrimonio cultural. René Descartes nació en esta casa, la cual está repleta de recuerdos, desde su nacimiento hasta su muerte. Vivió en ciudades de toda Europa hasta que falleció en Suecia. Esta es una réplica de su cráneo, que fue traído desde Suecia. A Descartes le gustaba mucho levantarse tarde. Incluso su figura de cera está durmiendo. Se pasaba las mañanas en la cama reflexionando sobre el mundo. Podía parecer que era perezoso, pero estaba tremendamente ocupado buscando verdades. Descartes asistió a una universidad jesuita, La Flèche. Allí es donde estudió a muchos de los famosos autores eruditos que seguimos estudiando hoy en día. Entre ellos podemos encontrar a Séneca, también Virgilio, Lucano. Leyó todas sus obras filosóficas, pero solía aburrirse con facilidad, porque lo que a él le fascinaba era la matemática. Él estaba especialmente atraído por su gran claridad lógica. ¿Cómo puede ser que el hombre diga que conoce todas las verdades sobre filosofía, derecho, religión y política? Descartes dudaba absolutamente de todo. Se aferró a las matemáticas que le permitían descubrir verdades sin escepticismo. Las matemáticas eran como su refugio.
Era el ámbito que le permitía formular teorías lógicas. Después de rechazar todo lo que había aprendido, Descartes buscó un nuevo camino. En el libro El discurso del método, cuenta que la matemática era el saber más perfecto. El siglo XVII era la época de viajes y aventuras. Entonces se unió a las Fuerzas Armadas. Descartes se ofreció como voluntario para ser mercenario de un príncipe holandés. Ahí conoció gente de toda Europa. Un día, su armada debió ir a un pequeño pueblo de Alemania. Lo único que todavía tenía era su persistente duda. Su mente frecuentemente regresaba a las matemáticas. ¿Cómo puedo explicar la ubicación de un punto? ¿A la izquierda? ¿Más a la izquierda? ¿Arriba? ¿Un poco más arriba? Dichas explicaciones eran demasiado vagas y subjetivas. Descartes encontró la manera exacta de describir su ubicación. Estas líneas representan el eje horizontal X y el eje vertical Y. Se cruzan en un punto llamado origen de coordenadas. El punto brillante puede expresarse con dos números. Este punto es 5,3. El mercado de la bolsa puede ser una montaña rusa, incluso en un solo día. Esos números que cambian todo el tiempo son difíciles de comprender a simple vista. No podemos darnos cuenta cómo están las acciones solo con estos números. Gracias a las coordenadas cartesianas de Descartes, podemos registrar los cambios en los números. Vivimos en una era en la que cada movimiento puede expresarse en un gráfico de coordenadas. Los gráficos pueden ser muy útiles para tener registro de cómo cambia una determinada cantidad. Podemos ver hacia dónde van los números y hasta incluso predecir posiciones futuras. Las ubicaciones están expresadas con números. Esta no es la única ventaja que nos brindan las coordenadas. Descartes logró combinar su sistema de coordenadas con la geometría. Un círculo es una figura plana comprendida por una sola línea. Durante 1800 años, hasta la época de Descartes, el libro Los Elementos de Euclides dominaba el ámbito matemático. Dicho libro define al círculo de la siguiente manera. Podemos ver que son iguales entre sí. Un círculo es una figura plana comprendida por una sola línea, de tal modo que todas las rectas dibujadas que caen sobre ella, desde un punto de los que están dentro de la figura, son iguales entre sí. Es difícil entender cuando se la escucha por primera vez. Descartes aplicó esta larga definición a las coordenadas. Eso quiso decir proporcionar números para ellas. ¿Cuál sería el resultado? Cada punto ahora está representado por números. Se puede hacer una ecuación analizando estos puntos. X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R al cuadrado. Así es como Descartes definió un círculo. Bastante simple.
Aquella matemática que solía desarrollarse lentamente está tomando una nueva dimensión. Ahora los matemáticos voltearon la vista hacia las curvas. La matemática comenzó a guiarlos por un mundo que estaba en constante movimiento. Estoy en camino hacia Hannover, en Alemania. Estoy a 60 kilómetros de distancia. Me lleva casi una hora llegar hasta ahí. 60 kilómetros por hora. Esa es mi velocidad promedio. Pero eso no quiere decir que voy a manejar a 60 kilómetros por hora todo el trayecto. Mi velocidad cambia todo el tiempo. En este instante, ¿cómo podemos hacer para calcular la velocidad del auto? Dos matemáticos de esa era encontraron la respuesta. Uno fue Isaac Newton de Inglaterra y el otro fue Gottfried Leibniz de Alemania. Conozcamos primero a Leibniz. Esta escuela una vez se llamó Universidad de Hannover, pero en 2008 la renombraron como Universidad de Hannover Gottfried Wilhelm Leibniz en honor al gran matemático. Este es un símbolo de profundo respeto. Esta ciudad tiene más de 30 centros de investigación que llevan su nombre. Es el producto de su fama. Entre ellos está el que dedicaron a su vida y sus logros. Es la biblioteca Gottfried Wilhelm Leibniz. Estamos acercándonos a la habitación que tiene sus pertenencias y recuerdos más importantes. Nos van a abrir la puerta. ¿Qué es lo que un matemático deja después de su muerte? Entre todos los artefactos significativos que quedaron entre sus posesiones, el más extraordinario es esta calculadora. Este artefacto, terminado en 1694, fue la primera máquina que podía realizar las 4 operaciones aritméticas básicas. En ese momento, incluso mucha gente no era capaz de realizar multiplicaciones o divisiones. Este fue un invento revolucionario. Su armado llevó varias décadas y sus piezas eran muy difíciles de encontrar. ¿Cómo hacían un cálculo usando esta máquina? Multipliquemos 1234 por 23. Primero giramos las perillas de los números hasta las posiciones 1, 2, 3 y 4. Luego giramos la manija de arriba 3 veces para marcar las unidades de 23. Movemos esta hasta la posición de decenas y giramos la manija 2 veces. El resultado es 28.382. La respuesta correcta. Esta máquina puede llamarse el abuelo de la computadora. Esta calculadora es el objeto más importante de su patrimonio. Pero en realidad, lo más importante eran sus manuscritos. Aquí tenemos guardados una gran cantidad de ellos. Leibniz dejó un legado de más de 100.000 documentos. De esos documentos, más de 15.000 son cartas de correspondencia que se enviaba con otros eruditos de su época. Era un modo de calcular la velocidad de un objeto en movimiento. Con las coordenadas cartesianas, fijamos en el eje X la distancia y en el eje Y el tiempo.
Mi auto se desplaza hacia Hannover a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora, pero mientras manejo, la velocidad varía constantemente. ¿A qué velocidad está viajando el auto cuando pasa por el punto medio? La velocidad se obtiene dividiendo la distancia por el tiempo. La velocidad promedio es de 60 kilómetros por hora, ya que recorre 60 kilómetros en una hora. Para encontrar una velocidad más precisa, necesitamos achicar el intervalo de tiempo. La velocidad en este bloque es de 65 kilómetros por hora. En este espacio más chico, la velocidad es de 68 kilómetros por hora. Y si lo achicamos aún más, es 68 kilómetros y medio por hora. Cuanto más chico es el intervalo, se puede determinar con más precisión la velocidad. Está claro que podríamos seguir achicando los intervalos infinitamente. Contrariamente, aceptamos una determinada velocidad promedio cercana al momento preciso en el que la estábamos calculando. A esto se lo llama diferencial.